Hola, muy buenas, soy Manuel Fernando Caro, activista abolicionista por los derechos de los animales y licenciado en Humanidades. Vengo aquí a dar esta ponencia cuyo título es Animales y Sociedad. Para empezar, voy a situarme en la Revolución Francesa, hablando del contrato social de Rousseau. Rousseau fue un filósofo del siglo XVIII y uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, en el año 1789. Según el contrato social de Rousseau, escritor y filósofo francés del siglo XVIII, uno de los precursores de la Revolución Francesa, para hablar de derechos tenemos que hablar de obligaciones y por lo tanto a los animales no podemos exigirles obligaciones. Siento mucho que el nombre de la charla sea Historia de los derechos de los animales, animales y sociedad. Aquí vengo a hablar de liberación animal. Los protagonistas de esta charla no somos nosotros, ya que son los animales, ya que ellos son los que sufren la experimentación animal, la tortura. Cuando se utilizan chimpancés para un experimento científico, no se les pregunta su opinión. Así cuando explotan a una vaca para quitarle lo que es lícitamente suyo. Es una lástima que el animal se le trate como si fuera un mero objeto. A lo largo de la historia ha habido una serie de personalidades vegetarianas, ¿no? O veganas. Ahora con posterioridad explicaré la diferencia que existe entre vegetarianismo y veganismo. En los primeros tiempos podemos destacar a Platón, Leonardo da Vinci con posterioridad, luego Tolstói, en una época más contemporánea tenemos a Tesla, Einstein, Gandhi. El vegetarianismo o veganismo alcanzó cierta popularidad en Europa a partir de la mitad del siglo XVIII, debido en parte a la idea entonces dominante del retorno a la naturaleza y una vida más sencilla. Lo que tenemos que tener en cuenta es que también tenemos por ejemplo a Mary Shelley, la autora de Frankenstein, ¿no? Y todo este círculo de escritores, pero realmente eran vegetarianos. Y muchas veces se utilizaba esta terminología, esta palabra, cuando también consumían algunos productos de origen animal. Entonces vamos a explicar cómo surgió la palabra veganismo, ¿no? La palabra vega. En el año 1944, Donald Watson y S. Schelling acuñaron el término veganismo. La etimología de la palabra veganismo proviene del término inglés vegan, que a su vez deriva de vegetarian, utilizando las tres primeras y las dos últimas letras. N.C. Schiller y Donald Watson crearon el veganismo por motivos éticos, pues consideraban que la explotación de otros animales era un horror similar a la esclavitud humana, y esto puede leerse en el primer número del fanzine de Vegan Society, Noticias Veganas, en el año 1944. Y dice así: podemos ver claramente cómo nuestra civilización actual está basada en la explotación de animales, de la misma manera que las civilizaciones del pasado estuvieron fundadas en la explotación de esclavos, y creemos que el destino espiritual del ser humano conducirá a que en el futuro contemplemos con horror el hecho de que el hombre se alimente de productos hechos con los cuerpos de animales. Ahora a continuación vamos a hablar de la religión, que sería un apartado muy interesante. Algunas religiones como el budismo, hinduismo y janaísmo promueven un mayor respeto hacia el mundo animal. Los janaístas no consumen ningún producto de origen animal, pero no es solamente exclusivo de las religiones orientales, porque, por ejemplo, hay ramas dentro del cristianismo, como fueron en el pasado los cátaros o los adventistas del séptimo día, que son vegetarianos. Incluso si lo ponemos en perspectiva, el propio San Francisco de Asís, a día de hoy, sería juzgado como un radical de los derechos de los animales. Ahora a continuación voy a hablar de las principales ramas que existen dentro de los derechos de los animales, las dos principales tendencias, pero antes de todo ello voy a hablar de lo que es el especismo. Este término fue acuñado por el psicólogo Richard Ryder en el año 1970. Describe una discriminación moral de los humanos hacia los animales. Es similar a otras formas de discriminación, como el sexismo y el racismo. Peter Singer lo desarrolló en su obra del año 1975, Liberación Animal.
Decía Peter Singer en su obra, el racista viola el principio de igualdad al dar más peso a los intereses de los miembros de su propia raza cuando hay un enfrentamiento entre sus intereses y los de la otra raza. El sexista viola el mismo principio al favorecer los intereses de su propio sexo. De modo similar, el especista permite que los intereses de su propia especie predominen sobre los intereses esenciales de los miembros de otras especies. El modelo es idéntico en los tres casos, como podemos ver aquí en la fotografía. La primera, la de arriba, racismo, en la segunda, especismo y en la tercera, sexismo. Dentro de los derechos de los animales existen dos principales tendencias, la bienestarista y la bienestarista y neobienestarista, y por otro lado tendríamos la abolicionista. Los bienestaristas, desde este punto de vista dentro de los derechos de los animales, desafortunadamente es la principal y es la que son partícipes las grandes organizaciones que a todos nos vienen a la cabeza, como por ejemplo podría ser Igualdad Animal. No hablan en sí tanto de abolir la esclavitud de los animales como de mejorar las condiciones. Ponen el acento siempre en que no consumamos huevos de gallinas enjauladas, cuando el tema en cuestión es no consumir en sí los huevos. Los abolicionistas, el propósito del abolicionismo es crear una sociedad de respeto hacia los animales. Busca poner fin a todas las formas de explotación animal. El principal autor que representa esta filosofía sería el profesor de la Universidad de New Jersey, Gary Fraccione. Bueno, con todo esto, por ahora lo que hemos explicado, ¿no? Haciendo un poco de resumen, hemos explicado en qué consiste el concepto de vegetarianismo, contrapuesto a lo que es el concepto de veganismo. Hemos explicado lo que es la filosofía, ¿no? Lo que es el especismo, el bienestarismo y el abolicionismo. Y ahora vamos a ir a través de la doctora Melanie Joy, que en su obra ¿Por qué amamos a los perros, comemos cerdo y usamos vaca?, lo que es el término del carnismo. El carnismo está estrechamente relacionado con lo que es el especismo. Pero esta vez lo que vamos a estudiar es cómo los mecanismos que nuestra mente utiliza para justificar este prejuicio, este sistema de opresión. El carnismo es el sistema de creencias invisible que permite comer animales y condiciona a las personas a comer ciertos animales. Decía Voltaire que si creemos en lo absurdo cometeremos atrocidades, ¿no? El carnismo se basa en las 4 N's, que sería es natural, es normal y es necesario. En inglés sería nice, ¿no? Que lo que significa en español es agradable. En lo que se refiere a normal, tenemos que mantener la normalidad en la sociedad. Tener una alimentación vegana estaría totalmente en contra de lo que es la corriente principal, ¿no? Por lo tanto, simplemente al tener una alimentación vegana estaríamos cuestionando lo que es el status quo, ¿no? Comer animales es natural. Muchos de nosotros creemos que es algo natural y cierto es que en los 2 últimos millones de años hemos tenido una dieta omnívora, pero tenemos que hacer una diferencia entre lo que es natural y lo que es justificable. A lo largo de la historia siempre esta naturalización ha sido apoyada por la religión y la ciencia. Comer animales es necesario. Está muy ligado a si es natural o no es natural. Para mucha gente, para la sociedad en general, comer carne es el único recurso para obtener proteínas. Comer carne está ligado también con la masculinidad y representa poder, virilidad. En cambio, el veganismo está relacionado con la feminidad, la pasividad, la debilidad. Al día de hoy se consumen el doble de proteínas de origen animal que generaciones anteriores, con lo cual tenemos enfermedades como la osteoporosis, obesidad, diabetes y algunos tipos de cáncer también. Está claro que una dieta vegetal con una cantidad de leguminosas, como pueden ser lentejas, judías, vegetales, tenemos todos los aminoácidos esenciales para estar perfectamente sano. Por lo tanto, no es algo de lo cual
tengamos una necesidad de consumir productos de origen animal para estar completamente sano. Lo de que a veces es agradable es nice, ¿no? En inglés sería, pues si vemos aquí las fotografías, la vaca que ríe, o el payaso del McDonald's, o el cocinero inglés, es como quitarle hierro al asunto. De esta manera eh, te alejas realmente del problema que es la explotación animal, porque ¿quién diría que detrás del payaso sonriente de McDonald's está el horror de la industria de los mataderos, ¿no? O como la fotografía del cocinero con la cabeza de cerdo, que se supone que es gracioso, pero de gracioso no tiene absolutamente nada. Ahora con todo esto, el carnismo ha sido, es este mecanismo que ha sido usado a través de la historia para justificar lo injustificable. O sea, el carnismo, vuelvo a repetir, es muy parecido a lo que es el especismo, pero el carnismo nos ayuda a entender cómo nuestra cabeza, a través de la psicología, cómo pensamos para justificar y seguir consumiendo productos de origen animal. Y ahora quizá viene la parte un poco más fuerte, ¿no? O lo más desagradable, que son las imágenes, ¿no? Todas estas imágenes las he realizado yo mismo a lo largo de los últimos años, y en estas imágenes quiero mostrar un poco la realidad en la cual están los animales. Esta fotografía la realicé en Connecticut en el año 2016 y se supone que es una pequeña granja de animales felices, ¿no? De gallinas felices, y podéis ver en las condiciones en las cuales están estas gallinas. Veis toda la parte de atrás. Y aquí sí me gustaría poner el punto, el acento, ¿no? En que no es tan importante si es ganadería industrial intensiva, grandes granjas o pequeñas granjas, porque en este caso vemos como la gallina, vemos cómo está la gallina, ¿no? En muy malas condiciones. Y el problema en sí es utilizar al animal como si fuera un objeto. Esta fotografía es de un pavo en una granja pequeña, también realizada en Connecticut durante el año 2016, y podéis ver también cómo se supone que es happy meat, ¿no? Lo que sería en castellano carne feliz, y podéis ver que al final el animal acaba siendo asesinado igual que en las producciones, en las grandes granjas, ¿no? O sea que al final siempre es lo mismo. Aquí vemos animales, dos jabalíes pequeños. La madre fue cazada, ¿no? Y al principio pues tratan a estos animales como si se trataran de animales de compañía, para finalmente engordarlos y matarlos, ¿no? Para el consumo. Y aquí vemos un cerdo el día que lo meten en el cajón para ser llevado al matadero. Vuelvo a decir lo de antes, que no es tan importante si en sí es una macro granja o una granja pequeña, como sería este caso. Y al final vamos viendo que cuando muchos consumidores quieren carne feliz, entre comillas, carne donde los animales hayan tenido una mejor vida, no lo hacen tanto en sí porque les importe el animal, tanto como para sentirse bien con ellos o con ellas mismas. Ahí es donde hay que poner el acento, que no es tan importante que sea una macro granja o una granja pequeña familiar, porque vemos que el animal siempre acaba en las mismas condiciones. Una vez explicado lo que es el carnismo, que es muy parecido, como he dicho antes, al especismo, vamos a explicar las 4 formas que existe de explotación animal, que serían la primera el entretenimiento, la segunda la ropa, vestimenta, la tercera la comida y la cuarta la experimentación. Lo que es el entretenimiento, destacaríamos por ejemplo en el Estado español lo que son las corridas de toro, y en Almería, que era la ciudad donde solía vivir, por ejemplo tenemos el acuario de Roquetas de Mar.
Hasta hace menos de un siglo era habitual y muy popular ver a personas con ciertas enfermedades siendo utilizadas en los circos. Sus diferencias les convertían en objeto de risa y entretenimiento, mientras su dignidad y sus derechos pertenecían a los empresarios de los circos y su estatus era el de esclavo. El especismo es la razón por la cual los animales en el caso del acuario son tratados como si fueran meros objetos, como si fuera, he puesto de ejemplo el acuario, pero pueden ser las corridas de toros o pueden ser los zoos también. El especismo se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea la alimentación, vestimenta o entretenimiento, y tiene consecuencias muy graves para nosotros, para otros individuos que como nosotros tienen capacidad de sentir y por lo tanto intereses. Ahora voy a la segunda forma de explotación, que sería la vestimenta. Y aquí tenemos el cuero, piel, lana, plumas. Se mutila y mata cruelmente a más de 40 millones de animales salvajes para obtener su piel. Muchos de ellos son atrapados en medio de diversos tipos de artilugios, que causan un enorme sufrimiento físico y psicológico. Estos dispositivos incluyen las conocidas trampas, de lazos de cable, cepos, que aprisionan todo el cuerpo del animal y rompen sus cuellos o espaldas. Los castores resultan a menudo atrapados en el agua y se ahogan después de forfajear desesperadamente durante algún tiempo. Muchas veces animales domésticos como perros y gatos caen en esas mismas trampas. Me gustaría destacar que a día de hoy existen alternativas en el mercado, ya que si por ejemplo nos gusta lo que es el cuero, puedes conseguir cuero sintético y realmente estás obteniendo un producto muy similar, pero sin participar en la explotación de los animales. Y ahora voy a la comida. Y en la comida tenemos carne, peces, lácteos, huevos y miel. Normalmente vemos la cara amable del producto cuando compramos, por ejemplo, carne, ¿no? Como hemos visto antes también con las fotografías que he mostrado antes del McDonald's o de Burger King. Y no nos ponemos a reflexionar del sufrimiento que implica este producto. Si las paredes de los mataderos fueran de cristal, esta charla no tendría ningún sentido, ya que todos los que estáis escuchando esta charla seríamos veganos. Tampoco tendría lugar esta charla si nosotros mismos tuviéramos que matar a los animales que nos comemos, ¿no? Bueno, en mi caso no, porque yo soy vegano. Muchas de las personas que se consideran vegetarianas consumen leche, huevos o alimentos que son indudablemente de origen animal. Mucha gente puede pensar que el vegetarianismo es suficiente para evitar el maltrato animal o para acabar con el especismo, mejor dicho. Pero las gallinas y las vacas saben muy bien que no. Vacas violadas para quitarles lo que es lícitamente suyo. Terneros anémicos que apenas se mantienen en pie para que la carne sea más tierna. Gallinas explotadas donde se les somete a jornadas extenuantes. Sin hablar que todos los pollitos machos mueren al instante de nacer, ¿no? Por lo tanto, el vegetarianismo no da una respuesta a lo que es para acabar con con la explotación de los animales. Y por último, en la cuarta manera de explotación animal tenemos la experimentación animal. En la Alemania durante el régimen nazi, cerca de 200 médicos, algunos eminentes en el campo de la medicina, participaron en experimentos con prisioneros, algunos de los cuales fueron temas de conferencia en academias de medicina. Las crónicas atestiguan que los doctores escuchaban los informes médicos sobre los hombres dañados que se infligían a las supuestas razas inferiores. Según el escritor Isaac Behavior Singer, en su comportamiento con las criaturas, todos los hombres son nazis. Y aquí me gustaría, de todas estas fotografías, por ejemplo, tenemos los Smoking Beagle, se dio en el Reino Unido a finales de los años 70 y podéis ver cómo los animales, en este caso son perros, son sometidos a inhalar, son forzados a fumar, a fumar, ¿no? Con estas máscaras que les ponen. Y la verdad que es algo que es totalmente repulsivo. Cuando hay alternativas
a la experimentación con animales. Y ahora mi pregunta, después de haber visto lo que es el especismo, el carnismo y las 4 formas de explotación animal, ¿es todo esto necesario? Yo creo que no, no es necesario. O sea, se puede vivir perfectamente sin explotar a los animales. Antes de terminar, me gustaría hablar de los santuarios. Los santuarios es donde los animales normalmente de granja pueden vivir sin explotación. Se les proporciona comida, refugio, atención médica y su bienestar emocional. En el Estado español, en Cataluña, tenemos el Santuario Gaia y aquí en Dinamarca tenemos Fear of Freedom. Cada vez existen más santuarios. Sé que he podido visitar unos cuantos y hacen una gran labor. Por lo tanto, quiero acabar con un mensaje positivo, ¿no? Y teniendo en cuenta que afortunadamente hay gente que se deja la vida en cuidar bien de los animales, ¿no? Muchas gracias por vuestro tiempo, vuestra atención, si habéis llegado hasta aquí. Aquí tenéis una serie de recursos, de vídeos, de recomendaciones de lecturas. Y bueno, pues lo dicho, muchas gracias.